Los hermanos, sean bienvenidos a una nueva transmisión más que Dios nos permite para el mensaje de la palabra de Dios de este día, en el cual lo vamos a hacer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 14 al versículo 17. Dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de el problema de estar pidiendo señales, ¿verdad? Ya dejemos de estar pidiendo señales para creer en un Dios que sí existe y que nos ha mostrado su amor y su misericordia, ¿verdad? El pedir señales es una muestra de incredulidad para el hombre. Cuando usted y yo estamos cuestionando la existencia del Señor y solicitamos que Él se manifieste en una forma sobrenatural, estamos dando a entender que en nuestro corazón hay duda, hay incredulidad y no hay fe. Y aquel que pide señal, lastimosamente, es alguien que sus ojos están cegados para la vida espiritual. Es alguien que no ha puesto su confianza en el creador de su misma vida. ¿Qué más señales podemos nosotros demandar de Dios si nosotros somos la expresión del poder de Dios en cuanto a su creación, en cuanto a la misma naturaleza muestra el poder de Dios? Cuando Jesús vino a la tierra hizo muchos milagros. Y aún así había gente que decía: yo si no veo tal cosa, si no me demuestra que Él es Dios, yo no voy a creer en Él. Y así hay muchos en este tiempo. Hay muchos que se les predica el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y están demandando señal. Están diciendo: yo hasta no ver, no creer, dicen algunos, ¿verdad? Cuidado con estar cuestionando a Dios y estar pidiendo señales para creer. A Dios se le debe creer incondicionalmente. A Dios se le debe amar sin ponerle condiciones. Debemos de creer en Él sin estar cuestionando su existencia. Como Él no cuestionó nuestra vida, aún siendo nosotros pecadores, envió a Jesús a morir por nosotros. Así nosotros debemos de creer ese amor que Él tiene para con nosotros, sin estar pensando: ¿será que Dios me quiere? Yo voy a pedir señal para ver si Dios me quiere o me ama, o para ver si existe. Mi amado, deje eso a un lado. Habían hombres en los tiempos de nuestro Señor Jesús, en su ministerio terrenal, que vieron muchos milagros. Le vieron a Él, literalmente vieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cómo sanaba a los cojos, cómo sanaba a los ciegos, cómo hacía hablar a los mudos. Este es uno de ellos. Y aún así había mucha gente que decía: yo quiero ver más señales aún. Esta gente que no cree en el Señor, que está esperando que Dios se le manifieste en una forma sobrenatural, ¿verdad? Que quizás Dios le hable por medio de un trueno y le diga: oh, aquí estoy presente. Eso nunca va a suceder, mi amado. Eso no es la forma como Dios se manifiesta, o que Dios te va a dar una señal para que creas en Él. La palabra de Dios ha dejado por ello la salvación en un tan solo requisito, y es creer en el amor de parte de Dios para nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Usted y yo somos obligados a creer para poder ser salvos. No necesitamos que Él se manifieste. Entonces pareciera que Dios nos estuviese rogando más de lo que nos ha rogado. Entonces pareciese que Dios estuviese allí, ¿verdad? Mira, yo soy Dios. Mira, ¿querés que te lo demuestre? ¿Querés que verdaderamente yo te demuestre que soy Dios? Estaríamos nosotros casi queriendo que Dios se nos humilla a nosotros más de lo que lo hizo en la cruz del Calvario. Mi amado, usted y yo solo necesitamos creer en Dios sin necesidad de estar pidiendo señales, porque aquellos que piden señales son aquellos que son duros de corazón, son aquellos que en su corazón hay en su vida espiritual hay una ceguedad, no pueden ver más allá de lo que sus ojos materiales ven. Y si usted y yo estamos demandando señal de Dios, entonces quiere decir que nuestro corazón está endurecido, y aparte de haber sido endurecido, estamos ciegos. Y eso es un peligro eminente para perder nuestra salvación, la cual nunca vamos a llegar a obtener. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en nuestro corazón. Cuando Jesús hizo este milagro, la gente le cuestionó. Vea lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 14.
Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Hubo gente que creyó y que confió que los milagros que Jesús hacía eran obra del Padre. Era una señal de que Dios estaba en nuestro Señor Jesucristo y que Él era el Mesías, el enviado de Dios para la nación de Israel, para salvación del mundo. Hubieron quienes lo creyeron, pero hubieron muchos que a pesar de que vieron esos milagros, no creyeron. Así lo hay al día de hoy. Aquellos mismos hombres que vieron que aquel mudo habló, cuestionaron la forma como Jesús hizo ese milagro en el versículo 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú. La palabra Belcebú es referencia al dios de las moscas, que era un ídolo que adoraban los pueblos paganos, ¿verdad? Eso significa la palabra Belcebú. La palabra Bel, Dios o ídolo de las moscas, ¿verdad? El dios Belcebú. Príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Estos que vieron cómo Jesús sanó a aquel mudo, él tenía un demonio que no le permitía hablar. Dice la palabra de Dios que ellos, en vez de dar gloria a Dios, ¿sabe qué? Atribuyeron el milagro a Satanás. Por eso aquellos que demandan señal no les será dada. ¿Por qué razón? Porque aún viendo las señales acreditarán quizás la señal al enemigo. Estos hombres fueron de ellos. Dice que cuando vieron que aquel mudo habló, cuestionaron y dijeron, este ha echado al demonio, es porque el demonio está en él. Así dijeron de Jesús. Así hay mucha gente, ¿verdad? Yo no voy a creer eso de que cuando uno se muere va al cielo. Eso quizás es mentira, dicen muchos. Y por eso están dudando. Yo que no creo en lo que dicen, lo que dicen los evangélicos, dicen algunos. No, nosotros no decimos nada de lo que está escrito en la palabra. Podemos evitarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que publicar la verdad de Dios. No somos nosotros, no es un invento nuestro, no es una fábula inventada por los hombres. Es un hecho que no tiene en ningún momento que ser cuestionado la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solo debemos de creerlo, solo debemos de confiar que es real. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a entonces a ser agradables delante de Dios, porque esta gente, a causa de estar cuestionando la forma como Jesús obraba, fueron ellos, hombres duros de corazón, que en el versículo 16 no solamente cuestionaron la obra de Dios, sino que también demandaban una mayor señal. Vea lo que dice el versículo 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Qué estaban queriendo dar a entender estos hombres? Yo todavía no creo. Yo quiero ver que descienda del cielo. Decían, mire, si aún así la gente viera a Jesús a bajar, descender del cielo, hay muchos que no creyeran. Dice que el versículo 16 dice, para tentarle le pedían señal del cielo. ¿Es usted alguno de los que dice, yo quiero ver una señal para creer? Deje de estar pidiendo señales. A Dios solo necesitamos creerle. Y si usted quiere señal, vea el sol, vea la creación misma, la tierra, vea las maravillas que Dios ha hecho, como todo ha hecho Dios perfecto. Vea la creación, vea los animales, cuán poderosos muestran la gloria de Dios en cuanto a que ellos subsisten sin laborar porque Dios los sustenta. ¿Qué más señal del cielo está esperando? ¿Por qué está esperando? Mire usted, ¿por qué no cree en Dios? Yo no le he visto, a ver dónde vive, dicen algunos. O otros dicen, eso que dice la Biblia. La Biblia es un libro escrito, el cual aguanta con lo que le pongan, dice la gente. Están cuestionando la obra de Dios. ¿Es usted de aquellos que dicen, yo hasta no ver, no creer? A Jesús le debe usted de confiar su vida, a Dios le debe creer sin ponerle condiciones, sin estarlo cuestionando. Porque de lo contrario, mi amado, será de aquellos que demandaron señal. ¿Y sabe qué va a pasar si usted y yo nos ponemos a decir, yo quiero ver una señal para creer, ¿verdad? Yo quiero que se manifieste, quiero que esa silla que está sola se levante. No, Dios no va a hacer eso, mi amado. Ahí se va a quedar todo el día esperando que la silla se levanta. Y si se levanta, posiblemente no sea Dios. Porque Dios no actúa así. Dios ya dejó establecido que creamos y que confiamos en Él para salvación de nuestra vida. Dios ya dejó establecido, la naturaleza misma muestra el poder de Dios.
Las cosas que nosotros vemos son aquellas que fueron hechas por la palabra de Dios y debemos de creer eso. ¿Qué más señal estamos esperando? Dice el capítulo 11, versículo 29. Avance conmigo en este mismo evangelio según San Lucas. Dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir. Cuando Jesús veía, la gente se amontonaba, que querían ellos de alguna manera u otra ver más señales de las que les había mostrado. ¿Saben qué les dijo Jesús en el versículo 29 del Evangelio según San Lucas capítulo 11? Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Sabe qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Cuando ve aglomerada la gente, pero no crea que estaban aglomeradas para darle la gloria a Dios, para declararlo que Él era el enviado de parte de Dios. No se aglutinaba la gente para ello, sino para cuestionar y para poder ver qué señal más hacía. Ellos que quizás querían que Jesús bajara y subiera y bajara al cielo, y por eso muchas veces les dijo: ustedes tienen al Hijo de Dios que está ante ustedes, pero antes de estar aquí estuvo ya en el cielo. ¿Qué más señal quieren?, les dijo Jesús. Parece ser que nosotros quisiéramos a Jesús como una lámpara de Aladino o como un mago, ¿verdad?, que hace cualquier tipo de magia y que la gente se queda atónita y se queda admirada, ¿verdad? Jesús no es así, amado. Los encantadores y los magos son los que ejercen cualquier tipo de truco para mantener a la gente entretenida. Dios no lo va a hacer así. Porque Jesús no es ningún encantador, ni ningún mago, ni ningún adivino. Él es el ser supremo mostrado a la humanidad por amor a cada uno de nosotros. ¿Por qué cuestiona la existencia de Dios? ¿Por qué cuestiona creer en Dios? ¿Por qué dice yo no creo en eso? ¿Por qué está dudando de aquel que le ha dado la vida hasta el día de hoy? ¿Por qué está demandando más señal? Señal no le será dada, dice la palabra. Dice el versículo 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: la generación es mala, demanda señal. Parece ser que a Dios no le agradó eso. Dice el versículo 29, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Bueno, como ellos quieren ver si yo soy el Mesías, dice, les vamos a dar una señal que ya existe, y es la señal del profeta Jonás. Jonás fue un predicador que desobedeció en su inicio al mandato de Dios, pero que luego de su desobediencia sufrió un castigo. Usted conoce muy bien la historia, no vamos a profundizar para ahorrarnos un poco de tiempo, pero usted sabe, Jonás, cuando desobedeció, dice que fue y huyó del mandato divino, y estando en una tempestad, aquella tempestad era tan grande que fue echado al mar y fue tragado por una ballena, y pasó 3 días en esa ballena. Y esa señal, lo que estaba dando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo lo ha hablado, es que de esa misma forma, así como Jonás estuvo 3 días dentro del pez, así también nuestro Señor y Salvador Jesucristo iba a estar 3 días bajo la tierra, pero que al tercer día iba a resucitar. Esa era una señal de que Él era el que tenía el poder y el control hasta de la muerte, y que la muerte no podía sujetarlo. ¿Qué más dice? Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué hizo Jonás? Jonás desobedeció a Dios. Pero luego de haber desobedecido, haber pasado 3 días en el vientre de una ballena, oró a Dios, y de allí dice que esa misma ballena le vomitó. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, bueno, al darse cuenta que había él tenido la oportunidad nuevamente de vivir, fue y dio el mensaje de salvación a los ninivitas. Y los ninivitas creyeron. Y dice la palabra de Dios que también les será dada otra señal, versículo 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hay otro hecho en el cual dice que cuando Salomón gobernaba a Israel, vino una reina de Egipto llamada Saba,
En la Biblia se le conoce como la reina de Saba, y dice que ella vino desde muy lejos y traía oro. ¿Sabe para qué? Para oír lo que Salomón hablaba, para conocer el reino que Dios le había dado a Salomón. ¿Y por qué razón está dando Jesús estos ejemplos? Porque aquella mujer había oído de la sabiduría que tenía un gobernador. Y esa sabiduría no le había sido hecha a él, era de él, sino que Dios se la había proveído. Y dice que ella vino desde muy lejos para oír lo que Salomón hablaba. Y Salomón hablaba lo que Dios le permitía. Entonces lo que Dios está diciendo, esta gente está dando mayor ejemplo que ustedes que están viendo las señales. Esa mujer vino desde lejos para oír la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, dice Dios. Y he aquí alguien mayor que Salomón. Eso estaba diciéndose a sí mismo nuestro Señor Jesucristo. El que está frente a ustedes es mayor que Salomón. Y la gente no le cree. La gente no cree a pesar de eso. Por eso dice el versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y los condenará, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Aquella gente se arrepintió cuando oyó el mensaje de Jonás? Sí. Aquella generación, porque Nínive siempre fue destruida. Pero la generación que oyó el mensaje de arrepentimiento que Jonás trajo, esa generación se salvó. ¿Por qué? Porque oyeron el mensaje de un hombre que estuvo muerto 3 días y que a causa de su desobediencia él volvió a dar la palabra que Dios le había dicho que predicase desde un principio, y esa gente oyó y se arrepintió. Pero aquellos que oyen la palabra de Dios y no la creen, y lejos de esto están cuestionando la existencia de Dios y no creen en el Evangelio, esa gente en aquel día dirán: nosotros creímos esa palabra y fuimos salvos. Y aquellos que la oyeron y no creyeron, ellos serán condenados. No porque Dios quiera condenarlos, sino porque no quisieron creer al mandato del llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi amado, es tiempo de que tú y yo vengamos a Dios. Había muchos que no creyeron en los tiempos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubieron muchos que se endureció su corazón. No seas como ellos. Avancemos un poquito más. Evangelio según San Juan. En el capítulo 12 encontramos los problemas que tenían los judíos por no creer en Jesús y cuál era la causa. Dice el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 36. Dice el versículo 36. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El Señor Jesús les está hablando a sus discípulos acerca de la necesidad de que anduviesen en luz, y que Él era la luz. Por eso les dice: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice la palabra de Dios? No creían en Él. Hay muchos que hasta el día de hoy Dios ha hecho señales en su vida, señales sobrenaturales, y aún así no creen. Hay gente que han ido al hospital y hayan clamado misericordia, se han estado a punto de morir y pidieron oración, y sabe que Dios hizo maravillas en ellos, salvándolos, sanándolos, levantándolos. ¿Y sabe qué ha pasado con el tiempo? Se han olvidado de esas señales. Se han olvidado de la muestra del amor de Dios que tuvo para con ellos. La misericordia de Dios vino a ellos, los levantó, los restauró, los sanó, les proveyó, les sacó adelante. ¿Y qué ha pasado con ellos? No siguen creyendo en Él. Solo en el momento de la tribulación, solo en el momento de la angustia, como que si fuese Dios alguien como los bomberos, ¿verdad? Que cuando el fuego está atizando nuestras casas, le llamamos porque lo necesitamos enseguida, que venga y nos socorra. Así hay muchos que creen en Dios, como que si fuese Dios solamente para nuestro auxilio en los momentos de necesidad. Es necesario creer en Él toda la vida. Aquellos hombres vieron señales, dice el versículo en el cual estamos.
37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Verdad que aunque Jesús haga señales en la vida del hombre, el hombre muchas veces no cree en él? O sea que misericordia de Dios que nosotros creamos en él. Gracias a Dios, hombre. Así que si su corazón está duro, tenga cuidado, porque esta generación le pasó. Vea el versículo 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Qué duro, ¿verdad? ¿Habrá gente que crea esta palabra? ¿O será de aquellos que no se les predica y no creen? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Lo que necesita el hombre es esto: conversión. Ya deje de estar pidiendo señales, porque las va a ver y aún así no va a creer. Mejor arrepiéntase, entréguele su corazón al Señor Jesús y créalo dentro de su corazón. Confiéselo como el Señor de su vida. Dice el 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, mire qué duro es que hay mucha gente que cree, pero que tiene temor acerca de aquellos que se van a burlar por creer en el Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 42. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Hay algunos que han visto la gloria de Dios y han creído, pero temen que los demás se burlen de ellos, y para que no los marginen y no los hagan a un lado, mejor se quedan queriendo queriendo tener el favor de los hombres y haciendo a un lado el favor de Dios. ¿Sabe que hay gente que no cree en el Evangelio? No porque quiera negar la existencia de Dios, sino porque temen que otros vean que creen en Jesús. Y como que se van a sentir degradados o denigrados, ¿verdad? Y para no pasar esos oprobios dicen: no, mejor no, ¿verdad? Así en los tiempos de Jesús habían hasta gobernantes que creían en Jesús, pero a causa de que había mucha gente que se burlaba de ellos, no declaraban abiertamente que creían en él. De pocas palabras, tuvieron la oportunidad, pero a causa del temor de ser humillados, de ser avergonzados por creer en Jesús, mejor desistieron. Lo dice el versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero había un problema. Pero a causa de los fariseos no confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Hay algunos que no quieren creer en Jesús, o si creen pero no lo quieren creer abiertamente para no ser expulsados de su grupo donde los tienen, ¿verdad? Para que no se burlen de ellos. ¿Qué importa que los demás digan que somos cristianos? Mejor, hombre, que lo conozcan como hijo de Dios. Si así lo quieren aceptar, gloria a Dios. Y si no lo quieren aceptar, bendito sea Dios también. Pero más vale quedar bien con el maestro que quedar bien con los hombres. Estos se equivocaron. Dice el versículo 43, con el cual vamos a ir terminando. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Esa es la razón sencilla por la cual muchos no creen abiertamente a la palabra de Dios. Porque quieren quedar bien con los hombres antes que con Dios. Aman más la gloria de los hombres que la gloria que Dios da. Mis amados, ¿es necesario creer al Señor? Sí. Porque muchos en los tiempos de Jesús vieron milagros, pero no creyeron. Jesús cuestionó también a aquellos que creían solo porque veían sus maravillas. Jesús cuestionó eso. Si no se recuerda el caso del discípulo Tomás, al cual Jesús le dijo: ¿tú por qué creíste? Porque viste, has creído. Mis amados, tengamos cuidado en querer poner condiciones para creer en el Señor. Ya dejemos de estar pidiendo señales. Solamente confiemos nuestra vida en Él. Es un peligro eminente el pedir señales, porque la señal ya fue dada. Jesús vino
murió y al tercer día resucitó. ¿Qué más señal quiere? Jesús cuestionó a aquellos que decían, mire, ¿y cuándo va a suceder estas cosas? Bueno, con esto termino. Quiero que busque, por favor, otro evangelio, en donde vemos también mucha gente pidiendo señal, ¿verdad? Y dice el evangelio según San Mateo, por favor. En el capítulo 16, queriendo siempre ponerle condiciones al maestro para poder poner la confianza en él. Dice el capítulo 16, versículos del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal, otra vez, ¿de dónde? Del cielo. Hay gente que anda tranquila. Mire, ¿cuándo va a creer lo que la palabra de Dios dice? ¿Sabe usted que Jesús le ama y quiere salvar su vida? ¿Y sabe qué dice la gente? Yo no he visto. Yo hasta no ver nada, no creo. Yo mientras no vea que un muerto se levanta, me dijo una persona, todos los días paso al cementerio y sigo viendo ahí los muertos, yo no voy a creer, me dijo, que el cielo existe. Faltos de fe, duros de corazón, piden señal del cielo. Ellos quisieran que desde el cielo se manifestase Dios, ¿verdad? Ya se manifestó, mi amado. Solo basta creerlo. Así eran estos hombres religiosos de aquel tiempo. Claro, ellos tenían su religión, ellos tenían sus grupos sociales donde se congregaban y se aglomeraban y tenían sus reglas y sus normas que cumplían, pero en el Hijo de Dios nunca creyeron. Hay mucha gente que tiene religión, que tiene sus grupos sociales, sus clubes, donde cumplen sus normas, ¿verdad? Y se sienten parte de esa organización, pero no son parte de la organización más importante que el cielo ha dado a esta tierra, y es la iglesia. Su fundador es Cristo Jesús. Y no solo su fundador, sino su Señor y su Salvador. Pueden pertenecer a cualquier institución religiosa de este mundo con normas humanas, pero no creen en el Señor. Así eran estos fariseos. Dice en el versículo 1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hay gente que se interesa en otras cosas, pero en la vida espiritual, en lo que la Biblia demanda interés, no hay. Por eso dice el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal, nuevamente, ¿de quién? Del profeta Jonás. Hay gente que se le predica y que deje el pecado, que se arrepienta, y la gente no quiere. Están esperando que el Señor quizás llegue literalmente, ¿verdad? Y se les aparezca. Oh, aquí estoy, ¿cuándo vas a creer en mí? Y aún así van a creer, se van a morir del susto y nunca van a arrepentirse. Mas usted y yo, que hemos sido exhortados por la palabra en esta mañana, no seamos de aquellos a los cuales el Señor tildó de hipócritas por causa de haber oído la palabra y no la creyeron. Mejor seamos de aquellos que sencillamente creemos lo que la palabra de Dios dice. No estemos esperando señal del cielo para creer. La señal misma de que somos creación de Dios nos muestra el poder y las maravillas de Dios. Creamos y confiemos nuestra vida en Él. Si quisiera usted recibir a Jesús dentro de su corazón, esta es la oportunidad. Dígale en esta mañana, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de ser un gran pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera, entre a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que han aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas, y aquellos que escucharon el mensaje de la palabra de Dios y lo quieran compartir también, ¿verdad? Será de bendición para muchos que están necesitados. Recuerde, no esté pidiendo señales para creer en el Señor.
no nos vayamos a estar perdiendo el tiempo en eso. Solamente Dios demanda nuestra confianza puesta en Él. Nuestra fe es creer en que Él ya vino y murió para perdonarnos nuestros pecados. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos.